Les voy a contar el origen de lo que hoy conocemos como Alerta Amber. Es una historia bastante triste de una pequeña llamada Amber que fue secuestrada y después fue cruelmente privada de la vida. Una historia horrible. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. El 13 de febrero de 1996, una pequeña llamada Amber Hagerman, de tan solo 9 años de edad, estaba manejando bicicleta junto a su hermano menor. Ellos vivían en Arlington, Texas, Estados Unidos, y estaban jugando cerca de la casa de sus abuelitos. En un momento, Amber le dijo a su hermanito Ricky que fueran a jugar en el estacionamiento de una tienda abandonada. Cuando llegaron, a Ricky le dio miedo y decidió regresarse con sus abuelos, dejando a Amber sola en ese lugar. Cuando el niño llegó a casa de los abuelos, le preguntaron por Amber y él les contó que la había dejado jugando sola en ese lugar. Los abuelos se molestaron, lo regañaron y le pidieron que regrese por su hermana. El pequeño fue y regresó con sus abuelos para decirles que Amber no estaba. El abuelo, preocupado, rápidamente se subió a su coche y se fue a ese lugar a buscar a su nieta. Cuando llegó al lugar en donde debería de estar Amber, solamente estaba su bicicleta tirada y un policía hablando con un señor llamado Jim Kevin. Este señor de la tercera edad había reportado el secuestro de la pequeña porque él se encontraba en su jardín cuando escuchó los gritos de la niña. Entonces vio que un hombre la subió a la fuerza a una camioneta negra. Este señor ayudó a las autoridades a describir cómo era la apariencia del sujeto, aunque no pudo dar muchos detalles porque no se encontraba cerca. Al escuchar todo esto, el abuelo de Amber subió a su auto e intentó buscarlo por todas partes. Las autoridades también iniciaron una fuerte búsqueda. Durante días, la policía junto a voluntarios y toda la familia estuvieron en la búsqueda de Amber. La noticia de su desaparición se hizo muy mediática, ya que meses antes, la mamá de Amber, Donna Whitson, y sus hijos habían sido grabados para un documental. Este documental saldría en un programa de televisión local. Y la intención era mostrar a las familias con problemas económicos que habían salido adelante gracias a la asistencia social. Durante varios días documentaron la vida de la familia de Amber. Incluso estuvieron presentes cuando ella cumplió 9 años. Ese día su mamá le regaló varias cosas de Pocahontas, ya que era el personaje favorito de Amber. Sin embargo, debido a la desaparición de la niña, el programa nunca fue transmitido y las imágenes que habían grabado de Amber fueron dadas a todos los medios de comunicación para que se mostraran en televisión y así pudieran ayudar a la búsqueda de la pequeña Amber. Lamentablemente, 4 días después de la desaparición de la niña, un hombre que paseaba a su perro encontró el cuerpo sin vida de Amber. Estaba tirado en un arroyo y según la autopsia se fue de este mundo tan solo 2 días después de que desapareció. Fue abusada, torturada y la privaron de la vida cortándole el cuello. Esta fue una terrible noticia para todos en ese tiempo y en este también, y la familia exigió que se haga justicia, que encontraran al monstruo de lo que le había pasado a Amber. Pero desgraciadamente habían muy pocas pistas para poder encontrarlo y solamente un testigo había declarado, a pesar de que se sabía que enfrente de donde desapareció la niña había una lavandería con muchas personas. Esas personas pudieron haber visto qué fue lo que pasó, pero lamentablemente la mayoría de ellos eran inmigrantes y como eran ilegales tenían miedo que las autoridades los regresaran a su país. Entonces no quisieron dar ningún tipo de declaración. Y es que la policía ofreció $75,000 y prometió que nadie sería devuelto a su país. Pero aún así, creo que nadie confió en la policía y nadie fue a dar su testimonio. Y amigos, tristemente nunca se hizo justicia por Amber. Pero su muerte no fue en vano. Los papás de la niña, Donna Whitson y Richard Hagerman, que ya estaban separados cuando Amber desapareció, olvidaron todo tipo de problema que tenían y se unieron para que se haga justicia por Amber. Y no solo por ella, sino por cualquier niño que hubiera pasado por algo parecido. Los dos lucharon por conseguir castigos más duros en contra de las personas que abusan y mandan al otro mundo a niños. Fundaron una organización que se llamó Gente contra los Abusadores y testificaron en el Congreso de los Estados Unidos. Su historia conmovió tanto que lograron que se aprobara una ley federal que estableció un registro nacional de delincuentes. Pero eso no fue todo lo que logró el legado de Amber. Debido a lo que le pasó, una mujer y madre de familia llamada Diana Simone llamó a una estación local de radio y dijo muy molesta que en los medios de comunicación daban muchas alertas meteorológicas, pero que no habían alertado de forma rápida a toda la gente de la desaparición de Amber. La mujer dijo que si la información que se tenía hubiera sido a todo el público en diferentes medios de comunicación, la comunidad entera se hubiera unido antes de que fuera mandada al otro mundo. Entonces la idea de esta mujer era que existiera algún tipo de alerta cuando alguien desaparece y que informe inmediatamente de forma masiva y la comunidad, la gente, el
pueblo, el mundo, todos se unan para intentar encontrar a la persona que desaparece. Y esta mujer sugirió que se llamara Amber, en honor al caso que había impactado a todos. Después de esto, otras estaciones de radio implementaron un sistema de alerta llamado Amber Hagerman. Y esta idea cada vez se fue haciendo más grande hasta que se creó oficialmente la alerta Amber como la conocemos hoy en día, que además de ser en honor a la niña llamada Amber, también es un acrónimo: America's Missing Broadcast Emergency Response, que en español sería como desaparición en América, transmisión de respuesta de emergencia. Este sistema tiene la función de informar de forma masiva e inmediata la desaparición de una persona menor de 17 años. Cuando la alerta Amber es activada, por lo menos en Estados Unidos, a las personas les llega por mensajes a sus teléfonos, y en ese mensaje tiene toda la información del niño o niña desaparecido. También se comunica en radio, televisión, redes sociales, pantallas en autopistas, básicamente en cualquier medio de comunicación. Eso sí, de forma inmediata, porque las primeras horas de la desaparición son las más importantes. Este es un caso bastante fuerte que, si lo estás viendo, es inevitable que no hagas coraje por lo que le pasó a una pequeña inocente, y es que simplemente es un caso de muchísimos más, que, siendo sinceros, a veces ni siquiera me gustaría contarlos porque son muy fuertes. Por eso es que digo que este tipo de contenido no es para cualquier persona. Así como puedo contar una leyenda que cualquier persona lo puede ver, así como puedo contar un caso que es un poco más delicado, también puedo contar cosas de la vida cotidiana, o cuando me voy a otro lugar y les cuento algo curioso de ese lugar o de ese país. Pero bueno, si llegaron hasta aquí y terminaron de ver este video es porque les resulta interesante. Lamentablemente, la pequeña Amber no fue encontrada con vida, jamás hubo un culpable de lo que le pasó, y dicen que las autoridades siguen recibiendo reportes con posibles pistas de culpables, y aún tienen la esperanza que con los avances tecnológicos puedan ayudar a identificar pistas de ADN para resolver este crimen. Eso sí, el legado de Amber ha servido para que otros niños y niñas puedan ser salvados. Actualmente la alerta Amber se utiliza en diferentes países, y aunque no lo crean, porque hay mucha gente que simplemente no lo pela, es de muchísima ayuda. Se hizo un documental en su honor con las grabaciones del programa que jamás salió. Amber sigue presente y estará presente para toda su familia, y también para las personas que siguieron su historia. Ojalá que lo que le pasó a Amber jamás le suceda a ningún ser vivo de este planeta o de cualquier otro. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. Robbie Middleton, un niño de 8 años de edad que fue rociado con gasolina y prendido en fuego el día de su cumpleaños. Este chico durante muchos años luchó por su vida, y antes de que se fuera de este mundo, reveló la identidad de la persona que le hizo daño. ¿Quién fue y por qué lo hizo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. El 28 de junio de 1998 en Texas, Estados Unidos, un pequeño llamado Robbie Middleton se despertó como cada mañana muy feliz porque era el día de su 8º cumpleaños. Sus papás lo habían sorprendido con 2 regalos: una casa de campaña que él les había pedido desde hace muchísimo tiempo y un sobre con dinero para que él lo gastara en lo que quisiera. Robbie estaba muy emocionado por sus regalos, y ese día tuvo la idea de acampar en el patio de su casa con su mejor amigo, y con el dinero que le habían dado de regalo sus papás, decidió comprar fuegos artificiales para que se divirtieran en la pijamada. Los papás aceptaron el plan de Robbie, querían verlo feliz, era su día de cumpleaños, y lo llevaron a comprar lo que se necesitaba. En la tarde de ese mismo día, Robbie decidió ir a buscar a su amigo, pero para llegar a la casa de su amigo tenía que atravesar un bosque. El niño le pidió permiso a su mamá, ella aceptó porque estaba confiada de que era un lugar muy tranquilo. Además, era un recorrido que el niño ya había hecho anteriormente. Entonces, Robbie agarró su bicicleta, se dirigió a la casa de su amigo, y mientras estaba en el sendero del bosque, alguien lo atacó. Luego le roció gasolina, dejándolo sin poder ver, lo amarraron a un árbol y después le prendieron fuego. El dolor era obviamente insoportable, que Robbie comenzó a gritar desesperadamente. ¿Qué monstruo era capaz de hacer algo así? Parecía que Robbie perdería la vida en ese lugar, pero debido al fuego, la cuerda con la que estaba atado se rompió, y solamente por puro instinto el niño pudo salir corriendo y dirigirse a su casa, y casi arrastrándose llegó a pocos metros de su hogar. Cuando los vecinos lo vieron tendido en la calle, se acercaron a ver qué estaba pasando. Se hizo toda una muchedumbre, y los papás, cuando vieron que había mucha gente reunida, se acercaron para ver a quién estaban viendo o qué estaba pasando. Y fue en ese momento que vieron a su hijo con el cuerpo totalmente quemado. Su piel se estaba derritiendo y su cuerpo todavía humeaba. Estamos hablando que Robbie estaba completamente irreconocible. De hecho, su mamá solamente lo pudo identificar debido a los tenis rojos que llevaba. Llamaron a los servicios de emergencia, llegaron al lugar y luego inmediatamente lo llevaron al hospital. Los doctores le dijeron a los papás que prácticamente era imposible que Robbie sobreviviera. Tenía quemaduras en el 99% de su cuerpo. Ahora, sorprendentemente y contra el pronóstico que les
les habían dado, Robbie logró sobrevivir, aunque estaba muy débil y apenas podía hablar. Los siguientes años de la vida de Robbie fueron momentos demasiado difíciles. Se había sometido a más de 200 operaciones y también a diferentes procedimientos de injerto de piel. Y a eso súmenle lo difícil que es vivir en una sociedad en donde solamente lo juzgan por su apariencia. Imagínense no solo el daño físico, hasta psicológico que el niño tuvo que pasar. Ahora, ¿quién fue la persona maligna que hizo esto? ¿Quién es el verdadero monstruo que hizo tal atrocidad? Según las investigaciones de ese entonces, cuando Robbie por fin pudo hablar, mencionó los nombres de casi todas las personas que conocía como sus atacantes, hasta el perro de la familia. Al parecer el chico estaba delirando debido al trauma que había pasado y además los fuertes medicamentos que le estaban suministrando. Sin embargo, entre todos esos nombres que él estaba diciendo, mencionó uno muy en particular. Era el de Donald Collins, de 13 años de edad, el cual era un chico problemático que le gustaba molestar a la gente, en particular a otros niños. Y ese chico era vecino de la familia. Las autoridades detuvieron a Collins como el posible sospechoso y fue encerrado en un reformatorio de menores. Ahora, esta información es valiosa. Cuando este chico estaba dentro del reformatorio y se enojaba con sus compañeros, terminaba diciéndoles que los quemaría como aquel niño, y también le terminó confesando a uno de sus compañeros que él había quemado a Robbie. Y escuchen esto, lo había hecho porque supuestamente él y su tío habían abusado del niño y tenían miedo que él los acusara con sus papás. A pesar de esto que les acabo de contar, Collins fue liberado después de unos meses debido a la falta de pruebas. Según las autoridades, lo que Collins le había dicho a sus compañeros simplemente era fanfarronería. Solamente lo hacía como para implantar miedo. Sin embargo, liberarlos fue un gran error, ya que este chico era un verdadero peligro para la sociedad. Y en el año 2001, con tan solo 16 años, fue encarcelado por aprovecharse de un niño de tan solo 8 años. Y a este niño también lo amenazó diciéndole que lo quemaría si decía algo. También lo encerraron por no registrarse como delincuente sexual. Mientras tanto, Robbie intentó continuar con su vida. Luchó por muchos años por salir adelante, pero en el 2011, Robbie se fue de este mundo a la edad de 20 años debido a un terrible cáncer en la piel, el cual por cierto los doctores creen que fue provocado por las quemaduras. Ahora, días antes de irse de este mundo, Robbie dejó una declaración grabada en un video donde aseguraba que Donald Collins era la persona que lo había atacado el día de su cumpleaños. Este chico contó que Collins le roció gasolina y mientras se estaba quemando escuchó la voz de un adulto que estaba hablando con Collins, pero que no pudo identificar de quién se trataba. Robbie también dijo que Collins había abusado de él 2 semanas antes de lo sucedido, precisamente en el mismo lugar en donde lo había quemado. Y esto lo hizo porque Robbie había visto que Collins había abusado de otro niño. Este chico para su corta edad era una pequeña joya. Y el error de la policía, como siempre, liberarlo para que otra persona resulte afectada. Bravo. Robbie nunca le dijo nada a sus papás por vergüenza, pero con esa grabación ahora ya se sabía la verdadera historia de qué fue lo que pasó y quién fue el atacante. Esta declaración y los antecedentes penales de Collins hicieron que el caso se volviera a abrir. En diciembre del año 2011 se llevó a cabo un juicio civil donde después de escuchar el testimonio grabado de Robbie, el jurado le otorgó $150 mil millones a la familia de Robbie, y esto fue por daños y prejuicios, una cantidad que no paga la vida de una persona. En el año 2015 Donald Collins fue condenado a 40 años de prisión por asesinato, ya que lo que él le hizo a Robbie fue lo que provocó que falleciera tiempo después. 40 años, no sé ustedes, creo que es muy poco. Aunque lo extraño de todo este caso es que Robbie había dicho que escuchó una voz de un adulto, y si fue así, ese adulto jamás fue juzgado. Nunca se supo si realmente otra persona ayudó a Donald Collins a cometer este terrible crimen en contra de Robbie, y Collins tampoco confesó haber tenido algún cómplice. Este es un caso realmente horrible, de terror, y creo que las palabras ni siquiera llenan todo lo que les acabo de contar. Un niño que simplemente era feliz en su cumpleaños y que lamentablemente otro niño le estaba quitando la felicidad, y no solamente a él, porque estamos hablando de que nos centramos en este caso. ¿Qué tantas cosas hizo y no se supo? ¿Cuántos niños no hablaron y no le contaron a sus papás lo que les pasó? Por eso yo siempre les comento que deberían de tener comunicación con sus papás, con sus amigos, con su pareja, con todo. Nunca deben de callarse nada, nunca deben de esconder nada, y hay que aceptar que el mundo es así, la maldad existe, y tristemente este tipo de casos me hace perder la fe en la humanidad, aunque luego lo recupero con algunas personas. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan del caso? Mi nombre es Daniel Novelo. Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. Seguramente se están preguntando qué historia les voy a traer hoy, y esta en particular me la estuvieron pidiendo bastante desde el 2024. Esa es la historia del pequeño Dylan, un caso que después de 25 años por fin tuvo un cierre y atraparon a los culpables. Es una historia bastante fuerte y delicada. Sin más que decir, les dejo con el video de hoy. El 12 de noviembre de 1999, en Aguascalientes, México, un hombre que recolectaba chatarra, como cualquier día, encontró dentro de un contenedor de basura una caja de cartón, y al abrirla se llevó una gran sorpresa. Dentro estaba el cuerpo de un niño sin vida, un infante de tan solo 4 años de edad. El pequeño estaba envuelto en un mantel navideño y una colcha, y vestía una camisa de la película 101 Dálmatas. También dentro de la caja estaba un objeto filoso. Este objeto estaba manchado de líquido rojo. Después de este terrible
terrible descubrimiento, la policía fue avisada de inmediato y se llevó a cabo una necropsia para determinar qué era lo que le había pasado a este pequeño. Y los resultados revelaron algo aún más aterrador. El niño había sido víctima de maltrato por muchísimo tiempo. Tenía múltiples cicatrices en el cuerpo y la causa de su muerte habían sido varias lesiones graves, entre ellas traumatismo cráneoencefálico, traumatismo raquimedular cervical y estallamiento de la vejiga. Esto parecía ser algo irreal. ¿Cómo un ser humano sería capaz de hacerle algo así a un pequeño? O bueno, a cualquier otro ser humano. Estamos hablando que este pequeño sufrió todo un infierno antes de perder la vida. Yo no sé cómo existen monstruos tan brutales en este mundo. Pero bueno, al saber esto, las autoridades hicieron una fuerte investigación, difundieron el retrato y la fotografía del niño con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. La noticia ganó relevancia rápidamente y ahí fue cuando una mujer declaró a la policía que la mañana en la que encontraron el cuerpo del pequeño, ella había visto a un hombre bajar de un taxi con una caja de cartón de huevos San Juan. Después de eso, ese sujeto caminó hacia el contenedor de basura. El taxista que llevó al hombre corroboró esta historia y declaró que había recogido a este sujeto en la central de autobuses de Aguascalientes y luego lo había llevado a la misma calle donde posteriormente fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, amigos, a pesar de estos testimonios, las autoridades de ese momento no lograron identificar y mucho menos localizar al sospechoso. Fue hasta el año 2001 cuando a las autoridades se les ocurrió una grandiosa idea: recurrir al programa de televisión Mujer Casos de la Vida Real, que en ese entonces era muy popular. No sé si algunos lo llegaron a ver. Ahí se contaban diferentes historias, testimonios que mandaba la gente, casos reales, y era conducido por Silvia Pinal. Las historias eran bastante fuertes, algunas muy turbias, pero bueno, la historia se contó ahí y se dice que este episodio ayudó mucho a que pudieran reconocer al niño. Fue la abuela del pequeño y un hombre llamado Dionisio Pérez que conocía a la familia del pequeño. Estos identificaron al niño y dijeron que se trataba de Dylan Randall Mercado González, de tan solo 4 años. Era hijo de Liliana Lucero Mercado González y Andrés Amador Garrido, aunque esta persona nunca lo reconoció como su hijo. Así que Liliana fue madre soltera hasta que comenzó una relación con otro hombre llamado Francisco Javier López González, con quien se casó y tuvo 3 hijos más. Ahora, escuchen con atención esto que les voy a contar. Esta pareja era conocida por practicar la doctrina gnóstica, la cual es una creencia de que los seres humanos contienen una parte de Dios en su interior. De hecho, se dice que Francisco era maestro de estos estudios gnósticos. Además, trabajaba como fotógrafo. La pareja vivía en Puebla, pero se habían mudado a Zacatecas. Y esto pasó porque Francisco le pidió al hombre que les mencioné anteriormente, llamado Dionisio Pérez, que hicieran un intercambio de zona. O sea, como los dos eran maestros de los estudios gnósticos, este le dijo: yo me voy para allá y tú te vienes para acá. Eso era bastante sencillo porque eran de la misma doctrina. Ahora, el hombre llamado Dionisio Pérez dijo que cuando conoció al niño se dio cuenta que algo no estaba bien, pero no quiso involucrarse. Sin embargo, esto fue un grave error, porque luego se supo que Francisco ocultaba cosas muy oscuras. Él había tenido un hijo de un matrimonio anterior, el cual se había ido de este mundo de circunstancias bastante sospechosas. Él había caído de las escaleras con su andandera mientras estaba bajo su cuidado. Esto podía parecer un accidente. Sin embargo, la verdad es que este hombre era alguien agresivo. Y según testimonios, Francisco mataba y castigaba a su hijo Dylan. Los vecinos ya habían reportado varias veces que escuchaban frecuentemente los gritos del pequeño, aunque hay otras versiones que dicen que ella igual sufría de maltratos de parte de Francisco. Ahora, la abuela, cuando se dio cuenta de esto, intentó obtener la custodia del pequeño, pero la pareja se negó y terminaron mudándose hasta Jalisco, todo con la única intención de no perderlo. Y fue ahí donde ocurrió el terrible suceso. Según las investigaciones, Liliana estaba embarazada de gemelos y el 12 de noviembre de 1999, ella y su esposo tuvieron una fuerte discusión, lo que provocó que Francisco se desquitara con Dylan. Él lo golpeó salvajemente hasta mandarlo al otro mundo. Luego, envolvió su cuerpo, lo colocó en una caja de cartón y tomó un autobús hasta Aguascalientes, una ciudad que frecuentaba mucho por su trabajo como fotógrafo. Allí pidió un taxi que lo dejó cerca del contenedor y posteriormente abandonó el cuerpo de Dylan. Después de hacer eso, regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Y finalmente, la pareja se dio a la fuga y estuvieron mudándose a diferentes ciudades de México, lo que complicó su localización por parte de las autoridades. Incluso se dice que hasta intentaron adoptar un niño en el DIF, no porque quisieran uno, sino porque querían reemplazar a Dylan. Tal vez para que las autoridades no se dieran cuenta. Y en el año 2002 se quedaron a vivir en el estado de Quintana Roo. Ahí se mantuvieron por muchísimos años, estuvieron usando otras identidades y estaban viviendo como si no hubieran hecho nada, o más bien como si no le hubieran hecho daño a nadie. Sorprendentemente, durante todos estos años no fueron atrapados. Y durante todo ese tiempo, el programa Mujer Casos de la Vida Real emitió un segundo episodio inspirado en el caso del niño del contenedor, en el cual se recrearon los terribles maltratos
actos que Dylan había sufrido. El episodio sugería que dichos abusos estaban relacionados con el fanatismo que tenía Francisco y Liliana con la filosofía gnóstica, esta corriente que ambos practicaban, que muchos comenzaron a decir que se trataba de una secta, pero ellos decían que era más como una filosofía. En este segundo programa, al final, Silvia Pinal hizo un llamado al público solicitando a la gente todo el apoyo para localizar a esta pareja, quienes en ese punto seguían prófugos. Sin embargo, a pesar de la amplia difusión que tuvo este crimen, las autoridades no pudieron dar con su paradero, o al menos en aquel momento, porque finalmente, muchísimos años después, a inicios de este 2025, después de más de 25 años, las autoridades de Quintana Roo, en conjunto con las autoridades de Aguascalientes, ubicaron y detuvieron a la pareja. Amigos, por fin, los responsables del fallecimiento del pequeño Dylan serían juzgados y les caería todo el peso de la ley. Estamos hablando que podrían pasar aproximadamente unos 40 años en prisión por el crimen que hicieron, y eso si no se les adjuntan más. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo fue que los encontraron? Pues amigos, no hay una versión oficial, pero se cree que Liliana, la mamá de Dylan, comenzó a tomar terapia y en una de esas sesiones reveló el asesinato de su hijo, y al parecer fue de esa forma que se les avisó a las autoridades y terminaron atrapando a esta pareja, aunque les repito, esta versión aún no está confirmada. Ahora, en redes está circulando una publicación de la hija de Liliana y Francisco, en donde defiende a sus papás y dice que su mamá no es una loca y exagerada como la mostraron en el episodio de Mujer Casos de la Vida Real. Ella dice que en realidad su mamá es una mujer lastimada, dañada, abusada y torturada e incluso chantajeada por un hombre, que lamentablemente es su papá. Por lo que entiendo, se refirió a Francisco. Pero esta publicación tampoco está confirmada y todo cae en rumores. Lo que sí está confirmado, amigos, es que después de tantos años, los presuntos responsables de quitarle la vida al pequeño Dylan por fin están detenidos y se pueden leer comentarios de todo tipo. Algunos que me llamaron la atención es como este, en donde dicen que por fin Dylan podrá descansar en paz. Es un caso bastante fuerte, bastante difícil de creer, y aunque muchos hubieran creído que este caso jamás se cerraría, es increíble que se haya logrado. Después de 25 años se me hace difícil de creer. Ustedes pensarían que a lo mejor porque estoy contando casos toda la semana ya perdí sensibilidad, y la realidad es que me sigue sorprendiendo cada caso, pero sigo pensando que somos más los buenos en este mundo. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.